¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Roberto Boico, yo soy juez de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires y bueno, muy honrado por estar aquí y compartir un momento con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, el Poder Judicial últimamente ha tenido quizás algunas funciones un poco extraviadas de lo que la Constitución le manda. Y también hay un producto, o por lo menos deriva de quizás la judicialización extrema de la política, cuando la política no puede resolver en la arena propia, que es el debate deliberativo, sus cuestiones, muchas veces se utiliza el Poder Judicial como, digamos, arena para dirimir los diferendos. Pero muchas veces también algunos jueces se toman muy en serio esta cuestión y desvían un poco su práctica. Y hay otros jueces que son realmente muy respetuosos de la Constitución y, por supuesto, tratan de equilibrar esa disputa. El Poder Judicial no está para dirimir las cuestiones de la política, está para juzgar lo que eventualmente llega a sus estrados, producto de cuestiones entre particulares o también cuestiones de la política, pero no como árbitro final, ni tampoco como bastión de uno de los poderes o de una de las facciones que luchan por el poder del Estado. Por eso me parece que en América Latina se ha intentado usar el Poder Judicial y es responsabilidad nuestra de los jueces evitar que eso ocurra y con la firmeza y convicción que eso implica. Mira, es muy interesante que cualquier proyecto político intente democratizar y tornar mucho más cercano al pueblo un Poder Judicial. El Poder Judicial es de los tres poderes del Estado, desde la vieja división de Montesquieu, el menos popular en el sentido de que sus miembros no son elegidos directamente por el pueblo. Hay excepciones en Latinoamérica, obviamente, y en el mundo, pero generalmente son elegidos o electos por parte de la política con algunos estamentos también de la sociedad. En lo particular, yo creo que no sé si el camino es la elección popular, es una alternativa que puede ser buena. Quizás los jueces haciendo proselitismo, también campañas electorales, no sé si eso podría tergiversar su función constitucional. Ustedes piensan que el juez tiene que tener una equidistancia importante de aquellos que eventualmente litigan, pero también tiene que ser un gran escuchador, si me permiten la palabra, de lo que pasa en el pueblo. El sentido común es lo que prima en la administración de justicia. A mí me gusta utilizar una palabra que que en su momento empleó un obispo en Argentina, que decía: yo tengo un oído en el Evangelio y otro en el pueblo. Yo creo que el juez tiene que tener un oído en el pueblo y otro en la Constitución. Si esto lo tiene y la selección del magistrado garantiza ese perfil de juez, bienvenido sea. Quizás la participación popular podría estar dada en los juicios con jurados populares, que eso es muy beneficioso. En Argentina tenemos algunos ejemplos en algunas provincias, no en el ámbito federal, pero de todas maneras no veo con malos ojos que se puedan pensar alternativas para tornar mucho más democrática y también que el acceso a la magistratura pueda llegar a todos. Quizás hay una idea de que el magistrado pertenece a una casta social determinada. Evidentemente en nuestros países eso ha sido una constante. Pero doy mi ejemplo. Yo soy una persona que se crió humildemente en un barrio de la ciudad de Buenos Aires. Fui el primer profesional de la familia y con esfuerzo y con un poco de suerte, como no, llegué a donde llegué. Entonces, la posibilidad de que todos los ciudadanos quisieran administrar justicia, algo tan honroso, porque voy a dar otra definición más. Nosotros, cuando firmamos una sentencia, quien nos guía la mano o el pulso es el pueblo argentino, el pueblo. En el caso de los jueces mexicanos será lo mismo. Somos depositarios de la confianza pública en la aplicación de la ley. Nada más y nada menos. Entonces, que haya sistemas de selección de magistrados que puedan acceder desde todas las clases sociales y con iguales requisitos es un avance hacia la democracia y hacia una construcción de ciudadanía que es realmente posible hacer. La elección popular es una alternativa. A mí me cuesta pensar cómo sería y cómo, por ejemplo, si fuera uno promovido a juez superior, cómo haría esa campaña política. Me cuesta pensarlo, pero es una alternativa. En Bolivia existe este sistema y me parece que todo aquello que propenda a que los jueces estén mucho más atentos y sensibles a lo que pasa en el mundo real, a lo que pasa al pueblo, me parece que es un avance importante y es consolidar una democracia mucho más fuerte.
tratar de sanear al Poder Judicial y limpiarlos de todo atisbo de corrupción no es fácil. Ustedes piensen que la corrupción no es una cuestión individual, es un sistema a veces. Entonces, de todas maneras, todo sistema cambia cuando cambian las personas. Entonces, es un proceso, me parece, bivalente entre cambiar el sistema y también las personas, de a poco. Yo creo que el Papa hace poquito nos exhortó a un montón de jueces diciendo, construyan un poder judicial donde el compromiso que tienen de administrar justicia sea un compromiso por la paz social, por los derechos humanos. Es decir, cada vez que uno lee un expediente, no lee un papel, no es una cuestión fría, ahí adentro hay una historia, hay un conflicto, y nosotros debemos resolver ese conflicto aplicando la ley, pero también la justicia, y también tratar de, me parece a mí, tornar un humanismo nuevo. Entonces, se limpia o se sanea el Poder Judicial de las personas que no lo valen. Primero que habría que tener un sistema que automáticamente vaya expulsando a aquellos que no condicen con el compromiso constitucional. Yo creo que hay que hacer militancia constitucional. Miren, en nuestra Constitución y la venezolana, la mexicana, que es ejemplo también en Latinoamérica, tenemos un montón de estándares para realmente, si lo pudiésemos aplicar, seríamos pioneros en el cumplimiento de los derechos humanos y en la efectividad de los derechos humanos. Entonces yo creo que el juez tiene que estar comprometido a la militancia constitucional. Y si hay gobiernos autoritarios o facciones políticas que están lindantes con la ilegitimidad constitucional, la gente creo que piensa que el último reducto de confianza en que este sistema no se vaya a un lugar de no retorno es el Poder Judicial. Pero para que eso ocurra tenemos que construir un Poder Judicial creíble, de gente proba, honesta y también firme y con coraje, porque a veces aplicar la ley no es fácil. Cuando el que tiene el poder quiere una resolución a su medida, uno tiene que decir cuando no, no. Pero también hay otra cosa importante. Ojo con la aplicación de la ley, porque nosotros, como le dije hace un ratito, somos depositarios de la confianza popular en la aplicación de la ley. Y la ley es el instrumento con el cual el pueblo se expresa. Es nuestro proyecto social colectivo. Entonces el juez que declara inconstitucional o el juez que trata de poner frenos, barreras o obstáculos a una decisión colectiva, ojo con eso, que no sea el gobierno de los jueces. Hay que estar en un delicado equilibrio entre respetar y hacer respetar la Constitución, pero por otro lado respetar al pueblo, que se expresa en base a la ley y en base a los representantes. Es una tarea muy difícil y por eso digo, exige coraje para no sobrepasarse en la aplicación de la ley a su medida. Es decir, yo no es que aplico la ley porque a mí me parece, sino que hay toda una construcción colectiva, que no es individual, de los estándares judiciales y también del sentido común, eso de escuchar al pueblo. Y por otro lado decir, bueno, hay un límite. El límite es la Constitución. Por eso en muchos proyectos políticos que están muy lindantes con la ilegalidad constitucional, bueno, la función del Poder Judicial es decir, hasta acá. Y hay que tener fuerza y coraje para hacerlo, y si eso se hace, el pueblo lo reconoce. Las relaciones entre los poderes del Estado es una cuestión sumamente difícil y máxime en una suerte de tensión entre democracia y república. La democracia es una forma de toma de decisión y también es una forma de que el pueblo se exprese o de la mayoría se exprese. O sea, todos gobernamos y si todos gobernamos, todos somos aquellos que vamos a participar de alguna manera en las reglas que nos van a guiar en el futuro. Puede ser que en esa deliberación colectiva pierda, pero si pierdo me tengo que asumir que lo hago también en nombre de mantener la democracia. Entonces las mayorías triunfan y, por supuesto, postulan las pautas de conducta a seguir. Eso es la ley, más o menos. Pero por otro lado, la democracia no implica que esa mayoría pueda hacer cualquier cosa. Y ahí tenemos una tensión. Entonces, ¿cómo se resuelve la tensión? Teóricamente, con una constitución que pone frenos y también pone equilibrios entre los poderes. Los poderes del Estado tienen que ser, si bien se autocontrolan y cada uno mantiene su incumbencia, también tienen que dialogar en forma institucional y con altura. Entonces, hay distintos diseños institucionales para el control judicial de la ley. Una invención
No es de los estadounidenses la invención, porque esto es mucho más atrás de un famoso caso Marbury vs. Madison, que seguramente alguno que estudia abogacía o es abogado lo conocerá. Esto viene, incluso la primera declaración de inconstitucionalidad fue en la Grecia del 400 a.C. Así que no es algo novedoso, pero esto lo ha implantado el control judicial de la ley de los Estados Unidos a partir de su Constitución y su Corte Suprema. Y los países occidentales, y hoy casi todo el mundo, tiene un control judicial de la ley. Esto significa que la Constitución tiene, o es la última garantía de que hay cosas que son indecidibles. ¿Qué significa que no se pueden decidir? Imagínense que el pueblo, en virtud o en pos de la mayoría, aniquilara su propio derecho a expresarse. Eso implicaría el aniquilamiento de la democracia. Entonces, hasta ahí es el límite. ¿Quién garantiza el límite? La Constitución. Entonces, soberanía popular de la ley contra Constitución. Esto parece una tensión y lo es, pero es una tensión que es rica y hay que convivir con ella. Yo creo que los poderes judiciales, y acá depende, yo no sé cómo fue este tratamiento de la Corte local, ni tampoco soy quien para juzgarlo, ni mucho menos, pero a nosotros se nos demanda una gran responsabilidad. Yo, en mi exposición ante el Consejo de la Magistratura y ante el Senado, cuando fui postulado para ser juez federal, expliqué qué es lo que me parecía a mí. Y el control judicial de la ley depende también de los sistemas institucionales. Hay sistemas fuertes y sistemas débiles. Generalmente las democracias latinoamericanas tienen una debilidad en su contextura política y crisis políticas pueden llevar a crisis institucionales graves. En Argentina han pasado bastantes. Entonces, el tema es cómo conciliar esta cuestión. Algunos dicen, bueno, el Poder Judicial es el último intérprete de la ley, por lo tanto, es el que define el contenido. Si el Congreso, el Parlamento, la Asamblea dijese algo que fuera, según el Poder Judicial, contrario a la Constitución, tiene ese poder. Yo ahí pongo en duda que esto fuera tan así, porque la pregunta es cómo yo, como juez individual, incluso amparado en jurisprudencia, puedo decirle al pueblo, ustedes se han equivocado. A veces lo puedo decir, pero es una responsabilidad enorme. Entonces, hay otros sistemas que también piensan lo que es el diálogo o la conversación constitucional. Es decir, yo podría decir, miren, acá hay un problema, hay un conflicto entre esta ley del Congreso y su aplicación concreta que posiblemente pueda dañar el sistema constitucional. Por lo tanto, podría conversar con el Parlamento sin decir que esa ley es inconstitucional para que el Parlamento pueda rever estos problemas legales que en la aplicación concreta de la ley puedo advertir como juez o como tribunal. Esos sistemas funcionan en algunos lugares del mundo, en Latinoamérica no tanto. Esto es independientemente del Tribunal Constitucional, que es otra cosa. Entonces, lo que yo digo es, los jueces tenemos el imperio, el poder para controlar la legalidad o la constitucionalidad de la ley, sí lo tenemos. Y eso es lo que garantiza aquello que es indecidible. Pero ojo, este poder es muy grande y exige mucha responsabilidad. Por eso creo que, como dice el Papa en esta mención que realicé hace un instante, tenemos que tener mucho compromiso y mucha rigurosidad en la forma en la cual analizamos los casos. En lo particular, yo soy muy respetuoso del poder popular. Yo soy mandatario del poder popular. Entonces, en una inconstitucionalidad se juegan estas cuestiones. Creo que un sistema se fortalece cuando uno no dudaría de que si un tribunal, la Corte, una Cámara, un juez de primera instancia dice esto es inconstitucional, realmente lo hace con sinceridad y con rigurosidad. Cuando eso no ocurre, se plantean estos problemas. Entonces, ahí lo que falla es la credibilidad del Poder Judicial. ¿Qué cuestiones podrían mejorar en los poderes judiciales de Latinoamérica? Es una pregunta muy difícil. Yo creo que empezaría por algo que es bastante obvio, que es identificar cuáles son los problemas comunes. Me parece que en América Latina tenemos problemas comunes, si bien cada geografía y cada país tiene su propia historia. Una cosa también quería decir, es muy también importante que cada vez que decidamos algo lo hagamos comprendiendo la historia de nuestro país. Las cosas no se llegan hasta esta instancia por procesos de generación instantánea. Esto es un producto, es un derrotero histórico.
De ahí también la cuestión de la inconstitucionalidad o no. Pero volviendo al tema de cómo podemos enriquecernos los poderes judiciales latinoamericanos, concretamente, es identificar problemas comunes. El primer problema que debemos identificar muchas veces es la excesiva judicialización de la política en los estrados judiciales. Si hay jueces proclives a jugar ese juego, estamos en problemas. Entonces el juez, por supuesto, es una persona de carne y hueso, es una persona que tiene convicciones políticas, no partidarias, pero sí políticas, ideológicas. No las puede militar, obviamente, pero esto es indudable. Nadie está en un repollo. Entonces lo primero es no ser parte de, o sea, no ser un jugador de la arena de la discusión política que se quiera hacer en los tribunales. Primer punto. Segundo punto, tener como dije antes, una militancia constitucional, pero acérrima. Si esto es así, con la valentía, el compromiso que esto implica, vamos a lograr hombres probos, mujeres probas, que van a generar la confianza popular en un poder judicial. No sé cómo será aquí en México, pero en Argentina hay discusiones respecto de si estamos dando realmente, si estamos cumpliendo con nuestra misión como poder judicial. Algunos dicen que sí, otros que no. Evidentemente, si el problema está planteado es que algo no anda bien. Entonces, fortalecer el poder judicial es decir, este es un poder que no va a meterse en la política no tiene que usar al Poder Judicial para dirimir sus conflictos deliberativos o sus conflictos de poder, sí tener el Poder Judicial como el último resorte de garantía que la Constitución está vigente. Y acá digo otra cosa. Hay fenómenos políticos novedosos en el mundo. Nada es original de ningún país. Evidentemente, expresiones políticas de distinta índole son generaciones coyunturales, históricas. Y ahí me parece que nosotros tenemos que dar una gran respuesta. Primero, cuando dictamos una sentencia que pone un límite, un freno, a aquello que avasalla la Constitución, estamos haciendo un aporte a la integridad democrática y republicana a este pueblo que ha puesto en nosotros la confianza para la aplicación de la ley. Y también saber cuándo eso no se puede hacer. Muchas experiencias progresistas han intentado, por medidas de gobierno, realizar algunas acciones que han sido coartadas o han sido obstruidas por el Poder Judicial. Algunas con razón, otras seguramente que no. Cuando eso está en el tapete es porque algo anda mal. Lo mismo le pasaba a Roosevelt cuando impuso el New Deal y que la Corte de los Estados Unidos, en aquel momento con una mayoría conservadora, impedía las políticas de intervencionistas del Estado en el momento post-crack del 29. Y de a poco eso fue modificándose un poco aleatoriamente porque hubo una modificación de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el año 36. Pero digo, esto es recurrente. Yo creo que tenemos que saber ubicarnos en el lugar que nos corresponde, no suplantar nunca la voluntad popular, nunca suplantar la voluntad. Nosotros no somos correctores tardíos de la voluntad popular. Cuando el pueblo decide, el pueblo es sabio. Yo creo que el pueblo no se equivoca. Puede ser que elija lo que tiene que elegir en esta coyuntura, pero el pueblo no se equivoca, hay que interpretarlo. Por eso digo, no es que si gana uno u otro, el pueblo se equivocó, eso es muy soberbio. Eso implica el voto calificado, no. Todos somos iguales, la democracia, lo que hay que construir es mayor ciudadanía y en eso nosotros tenemos una gran responsabilidad. Ni dejar que nos coman las instituciones, por eso es el último reducto de garantía de la implementación de la Constitución, ni tampoco ser protagonistas de un proceso político en el cual no hemos sido convocados a esos. Hemos sido convocados a defender la Constitución, no a obstruir y no a alentar nada respecto de la política.